También, qué bueno. Que dure toda la semana. Excelente. No, excelente. Oh. Hace calor acá, ¿no? Bien. Yo sé que llegamos a la casa del Señor con el anhelo de que Dios nos hable, ¿no? ¿Cierto? Aunque para nosotros, cuando el predicador habla, está Dios hablando. Y hemos comenzado una serie que hemos llamado Cuidando mi espíritu, ¿no? Y lo pongo en términos posesivos, mi, porque es su espíritu, el cual usted debe cuidar, guardar, proteger, porque si hay algo que va a permanecer después que partamos de esta vida, es su espíritu. En el fondo, usted por fuera no es lo que es por dentro. Esto que está por fuera se nos dio para que el espíritu pueda permanecer. Si no tuviera este cuerpo, el espíritu sería etéreo, ¿no? No podría quedar en un lugar en particular. Por lo tanto, se nos dio la carne para vivir la vida espiritual. Y no fue al contrario. De tal manera de que cuidar la casa del Señor, cuidar nuestro espíritu, es fundamental para que podamos vivir la vida de fe. Por eso se nos dio el Evangelio, se nos dio el Espíritu Santo, se nos dio la palabra escrita, la palabra que se hizo carne, ¿cierto? El Señor Jesucristo, para que pudiéramos vivir la vida de fe, pudiéramos vivir la vida espiritual. Solo con la ley no se puede vivir la vida del espíritu. Con la ley podemos vivir la vida de la carne, ¿cierto? Porque cuando uno lee el Deuteronomio 28, las bendiciones y las maldiciones, dice: te bendeciré en el campo, bendeciré tu vientre, bendeciré tu alzada, bendeciré todo esto, lo otro. Siempre la ley bendice lo externo, pero no puede bendecir el espíritu. Por eso aquellos que viven bajo la ley no pueden vivir la vida espiritual solo con la ley. Si pudiéramos vivirla con la ley, ¿para qué vino Jesús, cierto? Jesús vino porque no se puede vivir la vida espiritual solo con la ley, hay que vivirla en el Espíritu. Y por eso se nos dio el Espíritu Santo, para que pudiéramos vivir la vida de la ley. Entonces, esta serie que va a durar hasta marzo, hasta el último domingo de marzo, pues yo he escogido 5 enseñanzas del capítulo 1 de Ageo, para que me pongan ahí Ageo, capítulo 1, verso 1 al 6. Hoy día voy a tocar 5 y 6, porque ya toqué 2 al 4. Y cuando tocamos 2 al 4, hablamos de qué hablamos, ¿se acuerdan? Las prioridades, justamente. Hablamos de la importancia de poner a Dios primero, ¿cierto? ¿Qué decía el pueblo? El pueblo salió de Babilonia, se fueron corriendo para Jerusalén e empezaron armando sus propias casas primero. Preocupados de armar quién armaba su primera casa, la mejor casa, con ampliación, con garage, etcétera, etcétera. Estaban afanadísimos poniendo la mirada en las cosas que perecen y no en las cosas eternas. Entonces, el Señor les llama la atención, levanta al profeta Ageo. Recuérdense que el profeta Ageo es poexílico, es poexilio. Después que salen de Jerusalén, el profeta es levantado en Jerusalén, juntamente con Zacarías y Malaquías, que son los últimos 3 profetas, ¿cierto?, de todo el canon del Antiguo Testamento, de los profetas menores. Y los 2 libros históricos, Esdras y Nehemías, son los 2 libros históricos. Por eso yo no me voy a meter en la parte histórica, porque si ustedes quieren conocer la parte histórica de esto, ustedes tienen que leer Esdras, Nehemías y van a inmediatamente entender lo que estamos diciendo. Entonces, cuando hablamos de cuidar nuestro espíritu, de poner a Dios por sobre todas las cosas en primer lugar,
Porque fíjense que Dios se encarga de recordarnos y de hacernos sentir que Él no se conforma con segundos lugares. Esto me recuerda a un amigo pastor ya con el Señor, que cuando habiendo la elección de directorio en el Consejo de Pastores, lo nombraron para secretario. Y él se paró y dijo, no, yo no sirvo para secretario, yo sirvo para presidente nomás. Dios es así, Él sirve para presidente, no para secretario. Por lo tanto, no se anda con cosas chicas y Él no va a ocupar el extremo de la casa, Él va a ocupar la casa completa, ¿no? Va a ser Señor de todo o no de nada. Porque el Señor es así. Él dijo con dos expresiones, dijo, el que no recoge conmigo, anda desparramando. Y el que no es conmigo, contra mí es. Entonces, el Señor es absoluto. No va a conformarse con pequeñas cosas, no se va a conformar con que usted venga solo el domingo para cantar y en la semana se olvide de Él. Él le va a hacer sentir que durante la semana Él quiere también tener el primer lugar en su vida. Y en su quehacer y en lo que usted hace durante el día, que usted ordene todo lo que hace el día, durante el día, y Él sea el primero. El primero en sus labios, el primero en sus ojos, al leer las Escrituras, el primero en todo. Hay un verso por ahí, en el libro de Santiago, que dice que Dios nos anhela celosamente. ¿Sabe usted lo que es ser celoso? Hay gente que mata por celo, ¿o no? La mató porque la quería, pero por celo. ¿No? Esos titulares. Dios no es, cuando todos nosotros hemos dicho, hemos reconocido a Jesús como el Salvador, pero primero el Señor, ¿cierto? Señor y Salvador. Dios no se va a conformar con segundos lugares o con segundas estancias. Dios o es primero o no es nada, simplemente así. Y entonces tocamos el tema de las prioridades. Todo el pueblo decía, todavía no es tiempo de construir la casa del Señor, sino de estar preocupados de nuestras propias casas, nuestra propia vida, nuestras propias metas, nuestros propios propósitos. Y el profeta, con Ageo 1, capítulo 1, versos 1, 2 y 3, y el profeta se levanta en medio del pueblo para zarandear al pueblo, para advertirle al pueblo que lo que está haciendo es justamente lo que hicieron para llegar a ser cautivos en Babilonia. Si se fueron a Babilonia justamente porque no hicieron lo que se les pidió. ¿Y qué es lo que era? Adorar a Dios. Que Dios fuera primero. Por esa razón, porque el pueblo una y otra vez se iba detrás de dioses, fornicaba con dioses ajenos, en la idolatría, entonces Dios los llevó cautivos. 70 años para matar el espíritu de idolatría y sacarlo como un pueblo monoteísta que cree en un solo Dios. Antes de eso era politeísta, creía en el Dios que querían, ¿no? Y eso, cautiverio, fue fruto de aquello. Y ahora el pueblo sale libre, el Señor lo saca libre a este pueblo y vuelve otra vez a lo mismo. Vuelve a cometer el mismo error de poner a Dios en segundo lugar y ponerse ellos primero. Qué terrible cuando uno vuelve a repetir lo mismo que ya le dijeron que no había que hacerlo. Por eso que el capítulo 28 de Deuteronomio, hay 14 versos para la bendición y 42 para la maldición. ¿Por qué? ¿Por qué 3 maldiciones por una bendición? Porque Dios conoce el corazón del pueblo, sabe que se viene a descarriar y le advierte. Les pone 42 versos de advertencia. Si ustedes simplemente dicen que ustedes por su esfuerzo, por sus capacidades, ustedes surgen y no reconocen que todo lo que tienen, lo que alcanzan, lo que han logrado es por causa mía, es por mi bendición, no por sus capacidades.
Si ustedes se olvidan de eso, los voy a meter otra vez. Y fueron llevados varias veces deportaciones a Siria, Babilonia, etc. El pueblo sale después de 70 años cumpliendo la profecía de Jeremías y vuelve a lo mismo. Vuelve a lo mismo. Por eso se levanta el profeta y dice, duros de cabeza. Están repitiendo lo mismo. ¿Qué quieren? ¿Otro cautiverio de 70 años? Yo creo, queridos hermanos, que esta es una advertencia también para nosotros en la modernidad, en el tiempo que vivimos, porque estamos viviendo en un tiempo donde hay muchas cosas que nos atraen. Y recuerden que estamos viviendo el tiempo donde el que es impío será más impío. Y el que es santo será más santo. Por lo tanto, aquellos que sirven a Dios, siguen al Señor, se va a notar quiénes son, y los que no, se va a notar que no. O sea, va a haber una definición en este tiempo sobre aquellos. A ver, leamos todos juntos. 1, 2, 3. Ahí dejémonos nomás. ¿Cuántas veces nosotros no hemos expresado lo mismo? Dios nos está diciendo, búscame, ora más, ayuna. Tiempos difíciles se acercan y Dios nos habla y el Espíritu Santo nos está hablando y nos soñamos y tenemos visiones y hay un montón de elementos que nos están advirtiendo que tenemos que remachar la oración, que hay que orar más, que hay que levantarse más temprano, orar la mañana, que hay que buscar a Dios, que hay que congregarse, que hay que venir a la oración. Y nosotros pensamos que no, bueno, todavía no es el tiempo, ya llegará el tiempo. El tiempo ya llegó, querido. El tiempo ya está. ¿Qué tiempo estamos esperando? ¿Ah? ¿Qué tiempo estamos esperando? Como esos predicadores que algunas veces dicen, bueno, cuando llegue el tiempo de Dios, ¿qué tiempo de Dios? El tiempo ya llegó. Ya Jesús llegó. Ya Jesús se encarnó, murió, fue crucificado, resucitó y va a volver. Eso está en el tiempo de Dios, ¿no? ¿Y qué dice el pueblo? Aún no ha llegado el tiempo. Queridos, digámonos todos nosotros, el tiempo ya llegó. Mire lo que dijo Jesús. En el mismo evangelio, dice que, he aquí, los cielos son abiertos y veréis a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo de él. He aquí, los cielos son abiertos. Por lo tanto, nuestra oración dicha en el nombre de Jesús, como Jesús mismo nos enseñó, todo lo que piden al Padre en mi nombre será hecho. Es el tiempo de orar. Es el tiempo de esperar. Yo, ¿qué digo? Y también caí muchas veces en esa trampita que muchas veces caen las iglesias y los predicadores, hermanos, vienen 10 días de ayuno o 21 días de ayuno. Oiga, hay que ayunar toda la vida, no 21 días, ¿no? 20 días para orar. Hay que orar todos los días. 10, 20, 30, 40, 365 días del año hay que orar. No sé por qué nosotros hacemos ese tipo de oferta, ¿no? Porque quizás decir, hermano, hay que orar 365 días del año, una hora, si oramos una hora diaria, oraremos 365 horas del año. Si oráramos 365 horas,
¿qué pasaría? Si usted orara 365 horas al año, ¿qué pasaría en su vida? Todavía no lo sabemos, parece, porque han orado 365 horas, una diaria. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos pensando que todavía no llega el tiempo. Hasta que de repente nos llega algún tipo de cosa, nos llega algún tipo de enfermedad, algún tipo de crisis, algún tipo económico, de ruina, de miseria, y como que estamos como más dispuestos a ponernos a buscar a Dios. Aunque de repente reaccionamos al contrario, nos enojamos con Dios. Y nos enojamos con Dios de cosas que nosotros mismos provocamos. Es raro, ¿no? El ser humano es raro. Sigamos leyendo. Siguiente verso, 3. 1, 2, 3. Bien, déjemelo ahí nomás, Nachito, en ese verso. Sin duda, queridos, todos nosotros de una u otra forma experimentamos algún tipo de agotamiento o frustración en la vida. Tarde o temprano vivimos, pasamos tiempos de agotamiento. Yo no sé cuántos de ustedes han pasado tiempos de agotamiento físico, que hay medicamentos y terapia, cuánta cosa para arreglarlo, pero ¿cuántos de ustedes han pasado por agotamiento espiritual? Que no se arregla con una pastilla. Cuando nos llega el agotamiento espiritual, nos agotamos espiritualmente, fíjese que entramos en un proceso traumático difícil de salir adelante. Es más, el agotamiento espiritual tiene la tendencia a que las personas terminan renunciando por ese agotamiento. Hay una cantidad de predicadores, pastores en los Estados Unidos, también en Latinoamérica, especialmente en Brasil, que han renunciado al ministerio pastoral porque ya no dan más con el agotamiento. Y aunque hemos vivido agotamiento y frustraciones, o hemos vivido algún sentido de vacío en nuestra vida. Yo cuántas veces, 35 años haciendo consejería, cuántas veces he escuchado hermanos, hermanas decirme, pastor, yo me siento vacío. Yo no siento a Dios, yo oro y parece que retumbara todo. Si alguna vez yo escuchaba a Dios, alguna vez yo escuchaba y Dios me hablaba la palabra, Dios me hablaba en los sueños, me hablaba en las visiones, hoy día no siento nada. Yo siempre pregunto, ¿y es problema de Dios o es problema de nosotros? ¿Quién tiene el problema? Todos aquí somos psicólogos. ¿Quién tiene el problema? ¿Dios? No, lo tenemos nosotros. ¿Ah? Entonces la pregunta que yo hago generalmente digo, cuando tú te sentías cerca de Dios, que Dios te escuchaba, que tú escuchabas a Dios, tenías sueño, etcétera, etcétera, ¿qué es lo que hacías? No, pastor, yo oraba más, yo leía la Biblia, me congregaba, y ahora, no, hace rato que no leo la Biblia, hace rato que no oro, hace rato que aquí y hace rato que allá. Bueno, vuelvo a ser aquello que lo acercó a Dios. Simplemente volvamos, reiniciemos el proceso otra vez de buscar a Dios, de levantarse en la mañana o en la tarde o en la noche, no importa el horario, de buscar a Dios, que no se vaya el día sin que sea un momento con Dios, simplemente para estar con Él.
No tienes que orar tanto, no tienes que inventar tantas palabras, no. Venir, como yo le dije en la tarde al Señor, Señor, estoy aquí bajo el parrón, por si acaso vine para estar contigo. Pues si no cachaba que yo estaba ahí por eso. Entonces, cuando nosotros nos vamos desapegando de cosas que son el ABC de la vida de fe, por supuesto, empezamos a sentirnos vacíos, agotados, frustrados. ¿Por qué? Porque estamos cortando la conexión que teníamos con Dios. Muchas veces estas sensaciones que vivimos, que pasamos, son el resultado de un espíritu descuidado. Estamos descuidando nuestro espíritu. Estamos descuidando lo más importante que se nos dio. Nosotros sí cuidamos lo externo, cuidamos el cuerpo, nos duchamos, nos bañamos, nos compramos una buena colonia, un buen desodorante, nos compramos buenos zapatos, buena ropa, etcétera, etcétera, y estamos acostumbrados a cubrir bien el cuerpo. Pero el espíritu, ¿sabía usted que el cuerpo se viste igual? ¿Qué dice Pablo en Efesios? Vestidos ¿de qué? Hay todo un ropaje del espíritu, porque el espíritu hay que vestirlo, cubrirlo también con todos estos elementos de los que el apóstol Pablo nos está hablando. Entonces, el descuido, el resultado de descuidar nuestro espíritu es la reflexión de esta tarde, que será reflexión después en Facebook para que ustedes la puedan mirar. Allí puedo poner muchos más elementos que en la prédica. Por lo tanto, cuando nosotros, la advertencia profética, mire usted, sembráis mucho, cosezáis ¿cuánto? Poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedan satisfechos. Os vestís, no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal. O sea, gana y parece que la plata se le hace agua. ¿Usted diría que es esto que el profeta está diciendo es un mensaje contemporáneo para el día de hoy? Principios que nosotros podemos sacar. Miren, si hay algo que afecta al ser humano, especialmente al hombre, porque el hombre fue hecho competitivo, es hacer esfuerzos sin propósito. ¿Qué dice el profeta? Están sembrando, pero no cosechan. Trabajan y pareciera que lo que les pagan no les alcanza para nada. Por lo tanto, hay un esfuerzo mancomunado sin propósito. Sin propósito. El pueblo trabajaba, dice el profeta, arduamente, pero sus esfuerzos eran infructuosos. Todo el esfuerzo, el empeño que le ponían, no provocaba los resultados que esperaban. Por lo tanto, esto refleja el vacío de una vida enfocada únicamente en lo terrenal. Miren, todos los elementos que están ahí tienen que ver con lo terrenal. Sembrar, comer, vestirse, beber, trabajar. Todo tiene que ver con lo material. Con lo que yo puedo hacer, con lo que yo soy capaz de hacer. ¿Y qué refleja esto? Un enfoque. El pueblo está enfocado en lo terrenal. Hoy día, queridos, vivimos en la sociedad del consumo. ¿Sí o no? El año 70 se escribió un librito, lo escribió un francés, que se llama La sociedad del consumo, la sociedad del show. Hoy día vivimos en una sociedad del consumo, ¿no? Es cosa de ir al mall y darse cuenta que la cantidad de gente que compra y a veces compra lo que no necesita. ¿Y por qué lo compró? Es que estaba en oferta. Como el chiste, ¿cierto? Un chiste de por ahí de alguien.
Por lo tanto, ¿esto qué está reflejando? El vacío de una vida enfocada solo y únicamente en lo terrenal. Sin Dios, nuestras acciones carecen de propósito eterno. Si hacemos todo eso, y hay que hacerlo, porque son las actividades humanas que todos desarrollamos, pero si hacemos eso sin propósito, si hacemos todo eso sin Dios, entonces, teniendo una cantidad de cosas que desarrollamos, aún así nos sentimos vacíos. Y lo peor de todo, que nos sentimos sin sentido, que es el gran drama de estas generaciones, las generaciones sin sentido. No le encuentro sentido a la vida, no le encuentro sentido a nada, ni a estudiar, no, se perdió el sentido total de por qué hago las cosas o de por qué las debo hacer. Por lo tanto, sin Dios, nuestras acciones, nuestros quehaceres, se vuelven sin propósito eterno. ¿Y qué otro resultado da al descuidar nuestro espíritu? Se produce una desconexión con Dios. Nos desconectamos con Dios. Nos desconectamos nosotros, no Dios. Dios siempre está conectado, ¿no? Pero nosotros nos desconectamos totalmente con Él. La insatisfacción es el resultado de buscar plenitud en cosas temporales. Nos interpretamos nuestra existencia sobre la base de lo que tenemos. Tengo casa, tengo auto, tengo trabajo, tengo esto, tengo aquello. E interpreto mi existencia sobre la base de lo que tengo. ¿Sabe usted que existen los incendios? Que de repente uno llega a la casa y la casa se quemó. Se fue el tele, se fue el auto, se fue la casa, se fue la suegra. Justo la suegra se quedó ahí. Todo lo temporal se va así. Y todo el esfuerzo, el trabajo y todo lo que le pusimos, se fue. Sin embargo, queridos, esa insatisfacción que cada vez sufre mucho más el ser humano contemporáneo, el ser humano ahora del siglo XXI, del siglo del consumo, de interpretarse quién soy sobre la base de lo que tengo o sobre la base de lo que yo he alcanzado. ¿No ha visto usted por la televisión de esas personas que dicen, ¿qué haces en mi lago? ¿Qué haces en mi mar? Porque esa gente terminó interpretándose la existencia sobre la base de lo que tienen. ¡Qué pobreza más grande! ¡Qué pobreza! Mirarse a sí mismo y pensar que lo que he logrado física, temporalmente, me interpreta lo que yo soy. Yo no soy por lo que yo tengo, soy por lo que Cristo ha hecho en mí. La obra de Cristo, la justicia de Cristo, la expiación de su sangre, nos ha dado una razón de ser a todos nosotros. No estamos aquí por las cosas de este mundo. Son necesarias sin duda. No estoy diciendo que no son necesarias. Lo que estoy diciendo es que hay que poner en el lugar que corresponde. Y no en primer lugar. Nuestra sociedad, y muchos buscan satisfacción ¿en qué? En el éxito profesional, las posesiones materiales o el reconocimiento, pero aún así se sienten un vacío interior. Yo no sé si ustedes han escuchado por Facebook, está el video en YouTube igual, sobre ese científico, físico, uno de los físicos más importantes del mundo, cómo encontró a Cristo en la física. Cómo encontró a Dios en las fórmulas matemáticas. Porque usted sabe que Dios habló en números. ¿Sabía? Dios habló en matemática. Porque el idioma hebreo, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, las letras en hebreo son números. Ale 1, B2, etcétera, hasta 400, que es la Tav.
o la tau. Dios habló en números. Y este físico, matemático, encontró a Dios en las matemáticas. Y hablaba, aunque era un tipo reconocido, profesor de las mejores universidades de Estados Unidos, se sentía vacío. Hasta que encontró a Cristo. Y tú, teniendo a Cristo, te sientes vacío. ¿No habrá que cambiar el espejo? Queridos, Jesús ha venido a habitar en nosotros para que no nos sintamos vacíos, para que no interpretemos las señales, no interpretemos las cosas sobre la base de lo que nosotros hemos logrado. Por lo tanto, las señales de un espíritu descuidado, simplemente falta gozo. Decía acá el ministro de adoración, veo a algunos riendo y a otros no tanto. Sí, es verdad. Muchas veces llevamos la procesión por dentro, ¿no? No todos nos venimos, simplemente venimos con el mismo entusiasmo, mismo espíritu para adorar a Dios. A veces a algunos les cuesta más. Bueno, esa es la misión de los ministros acá, pues. Que nos hagan adorar, ¿cierto? No nos reten, nos animen. Vamos, adoremos al Señor, demos la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el descuido de nuestro espíritu nos quita el gozo. Nuestro rostro no expresa la alegría, no expresa el gozo. ¿No te das cuenta que cuando alguien anda alegre, gozo, dice, oye, se te ve bien, ¿no? Se te ve con gozo, se te ve alegre, pero también se nota cuando alguien anda triste, ¿cierto? El rostro, dice el proverbio, revela lo que hay en tu corazón. Todos nosotros deberíamos permanentemente tener el gozo. Tenemos al más gozador dentro de nosotros, ¿no? A Jesús. Por lo tanto, la falta de gozo en un espíritu descuidado pierde la alegría que viene de una relación íntima con Dios. El gozo del Señor, que dice el texto, nuestra fortaleza, el gozo del Señor, nuestra fortaleza es. Otra de las señales de un espíritu descuidado nos habla de la sequedad espiritual. Querido, yo he estado en ese lugar. Cuando uno se va secando espiritualmente, cuando uno va cachando que ya no tiene todo el fervor, la gana, el entusiasmo. Yo he caminado también por ahí. Pero no hay que dejar que se seque completo el pozo. Con un poquito de agua, el pozo puede volver a prender otra vez. Usted sabe que en el campo, ¿qué le echan al pozo para que no se seque? Una ranita. Pues la ranita hace hoyo y hace que el agua siga saliendo. Entonces, de repente, queridos, esa sequedad espiritual se manifiesta en la falta de interés, a veces en la oración, en la palabra de Dios y en el servicio. ¿Oramos con pocas ganas o no oramos? Yo he estado ahí. A veces la palabra se vuelve un libro más y no el libro importante. Y nuestro deseo de servir a Dios, se empieza también a morir. Son señales de que algo está aconteciendo, algo está ocurriendo. Hay una sensación de estancamiento en la vida cristiana. Es lo que está diciendo el profeta acá. El pueblo está tan metido en cosas de esta vida, en el consumo de esta vida, que se comienzan a notar las señales
de agotamiento, de fragilidad, de desconexión con Dios. Y otro de las señales, queridos, les mencioné dos. Una, la falta de gozo. Dos, la sequedad espiritual. Y tres, la fatiga emocional. Hay una fatiga emocional. Vivir desconectados de Dios nos lleva a depender únicamente de nuestras fuerzas. ¿Y qué cantábamos? Es con fe. No es con nuestra fuerza, ¿cierto? No es con nuestro poder, es con el Espíritu. Por lo tanto, esa fatiga emocional que experimentamos, donde Dios simplemente se vuelve un nombre más, un nombre corriente más, y muchas veces pasa a ser un Dios con D minúscula y no el Dios con D mayúscula. Por lo tanto, vivir desconectado de Dios nos lleva a depender únicamente de nuestras fuerzas. Esto produce cansancio, frustración y desesperanza. Retroceder en la vida de fe es triste. Yo sé que algunos de nosotros nos hemos encontrado con gente que creyeron el mismo día, nos bautizamos el mismo día, vivimos y participamos de la iglesia por años juntos, salimos a misiones, evangelizamos las calles, en las micros, en las plazas, de noche predicando el evangelio, y por ahí en una vuelta de la vida te encuentras con alguien que está totalmente seco espiritual. ¿Qué pasó? No. Algunos dicen, me casé mal. Me casé con el yugo desigual, dicen. O simplemente algún otro tipo de situaciones. Y los ve absolutamente desanimados, sin querer volver otra vez a la comunión, volver a Dios, volver a la palabra. Totalmente desanimados. ¿Por qué? Porque no hicieron caso a las señales. La falta de gozo, la sequedad, la fatiga emocional. Ahora, permítame darle un diagnóstico personal, y aquí voy a quedar por el tiempo. Simplemente hay que hacerse una autoevaluación. Hacérsela uno o que alguien se la haga, o hacerla con otro. No uno que está peor que nosotros, que está mejor. Una autoevaluación. ¿Te sientes vacío o insatisfecho de pensar que solo con tus esfuerzos no basta? Aunque te esfuerces, estudiaste, y a veces todo ese esfuerzo no basta. Yo a veces pienso, 30 años estudié continuamente, no solo teología, la universidad, etcétera, y sigo estudiando, trabajando en una tesis. No dejaré de estudiar hasta que me muera, voy a morir con un libro. Por favor, échenme un librito en el ataúd. Pero todo ese esfuerzo humano ¿es suficiente para mantenerte activo en la fe? No es suficiente. Toda la acción humana que podemos desarrollar desconectada de Dios no es suficiente. Una señal de alerta identifica síntomas como falta de interés, falta de oración, falta de lectura, falta de servicio a Dios, falta de comunión, de congregarte. Son señales. Son señales de un diagnóstico que este paciente está en UTI. Todavía no va a UCI, pero está en UTI.
Está que tira la pata, todavía no la tira. Y lo otro, en este diagnóstico, insisto, nuestras prioridades. Nuestras prioridades. ¿Y qué debemos hacer? Examinar nuestras prioridades diarias. ¿Estás invirtiendo tu vida en lo eterno o en lo pasajero? ¿Cómo afecta esto tu relación con Dios? ¿Lo afecta? ¿Cómo afecta todo este proceso? Hay un llamado del Señor en el verso anterior. Meditad bien en vuestros caminos. Examinad bien vuestros caminos. La palabra camino es una figura de vida. Examina bien tu vida. ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Cómo la estás llevando? ¿Estás satisfecho como la vives? ¿O consideras que deberías hacer ajustes, cambios? Ahora, luego, ahora que Dios te está dando la posibilidad de que pienses en ese proceso de evaluarte, de examinar tu fe y darte cuenta que a lo mejor estás sufriendo un agotamiento espiritual, estás secándote espiritualmente y requieres tomar acción. Es un llamado a examinarse, a examinar nuestro camino, nuestra vida. La invitación es a reflexionar con nosotros mismos. Dios nos llama a detenernos y a evaluar nuestra vida. Es momento de reflexionar sobre nuestras prioridades y cómo estamos cuidando nuestro espíritu. Dios nos señala nuestras fallas no para condenarnos, sino para que hagamos ajustes a tiempo. Su deseo es que experimentemos plenitud y propósito en su presencia. Y finalmente, volvernos a Dios. ¿Cuántas veces uno se vuelve a Dios? Arrepentimiento no significa volverse a Dios. La metanoia, volver otra vez, ¿cierto? Nuestra mente a Dios. Pero nuestra mente la ocupan tantas y tantas cosas y a veces tantas preocupaciones. Y en nuestra mente Dios no está. En nuestra mente la palabra de Dios no está. De tal manera que bajo ciertos parámetros respondemos rara vez con la palabra de Dios. Volvernos a Dios, como es el llamado de los profetas menores, volveos a Dios y Dios se volverá a vosotros. Por lo tanto, el arrepentimiento nos permite reconectarnos con Dios, renovar nuestra relación con Él y a través de su gracia podemos experimentar un nuevo comienzo, un reinicio. Reiniciar nuestra vida de fe hoy, reiniciar nuestra vida de oración, reiniciar nuestra vida de lectura de la Biblia, reiniciar nuestra vida de comunión, de servicio al Señor. Estos son los resultados de descuidar nuestro espíritu. Requerimos poner atención. Mediten bien sobre vuestra vida. ¿Cómo la estamos viviendo? ¿Cómo la estamos llevando? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cuáles son nuestras prioridades? Examinémonos. Y dejemos que sea el Espíritu Santo quien nos examina. Dejemos que el Espíritu Santo nos examine. Dile al Espíritu Santo, examíname, Señor. Porque si me examino yo, capacito que me encuentre re bien. El pastor le está poniendo. No. Deja que el Espíritu Santo
sea el psicólogo, que examina tus caminos, que examina tus prioridades, que examina tus estructuras mentales. Las estructuras mentales, ya voy a hablar de eso. Y son tan importantes tener una estructura mental de fe, cómo crearla, cómo producirla en nosotros. Porque a veces somos y tenemos una estructura de pensamiento totalmente no cristiana. Y hablamos, reaccionamos a veces mal, porque lo que está dentro de nosotros no necesariamente es bueno. A veces tenemos un cuerpo evangélico y una mente pagana. Traemos el cuerpo a la iglesia, pero la mente piensa lo que quiere. Lo que quiere. Cuidado con el descuido de tu espíritu. Vamos a orar. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos examine. Amado Señor, tú nos enviaste al Paracleto, al Consolador,